Tenemos acá en la cabina a Rodolfo Montes de Oca, abogado penalista, que nos trae pues otro tema interesante, escabroso también, ¿no? Y que le hemos titulado acá como la función pública o el servicio público como una profesión en riesgo, no, bueno, o por decirlo así, entre comillas, un deporte extremo en cuanto a sus consecuencias penales, ¿no? Bienvenido, Rodolfo, buenas tardes. Muchas gracias, apreciado y admirado Aarón, a ti, a Chiquitín, aquí en tu Ágora, y un saludo a toda tu audiencia. A mí y al Chiquitín. No, a ti y al Chiquitín. Ah, bueno, es que parece... bueno, hay que recalcar, ¿no? Va a decir la gente, no, te andaban albureando ahí. No, acá, al Chiquitín en los controles. Al asistente. Qué a gusto se la pasa el Chiquitín, pura risa, ¿no? Sí, no, es feliz, es feliz. Pues fíjate que, como dices el título, pues, ¿no? Es un deporte ahorita participar en el servicio público de alto riesgo o extremo, para quienes tal vez no han adquirido conciencia de lo delicado que puede ser en materia penal. Recientemente, hace unos días, salió una declaración del señor gobernador, creo que lo hizo en alguna conferencia ahí, y lo divulgaron algunos periodistas, y textualmente dijo lo siguiente: yo le digo una cosa, aquí no va a pasar ninguna irregularidad, y en el caso del ICIE, decidí pedirle la renuncia absolutamente a todos ante una no denuncia, pero sí una grabación que involucra a un funcionario de la dependencia pidiendo dinero, y pedí la renuncia y pedí a la Contraloría que iniciara una investigación. Bueno, hace aproximadamente un año, en el boletín oficial publicado el 24 de octubre del 2022, se publicaron, válgame la redundancia, unas reformas al Código Penal de Sonora que endurecieron de una manera enorme las penalidades para los delitos de cohecho y de peculado. Inclusive, en algún caso puede llegar a ser más alta la penalidad que el homicidio simple intencional. ¿Cuáles son los casos? Mira, primeramente, esa reforma tiene algunos otros detalles que me gustaría comentar. Primeramente dice que estas sanciones también se aplicarán cuando se trate de cualquier persona que, no siendo servidor público, participe en la perpetración de alguno de los delitos previstos en este título. Es decir, ya los particulares que de alguna u otra manera tengan una coautoría o participación, pues también van a ser... algún proveedor de esos que expiden facturas así nomás sin... Sí, o que ofrecen también, sencillamente. Y luego agregan otro párrafo que creo yo, como te decía, que no ha sido lo suficientemente divulgada esta reforma. Dice: también se impondrán las mismas sanciones anteriormente descritas a cualquier persona que, no siendo servidor público, haya adquirido alguna concesión o patente o actúe como fedatario público en cualquier acto jurídico. Es decir, están haciendo una extensión de estos tipos delictivos, inclusive para los fedatarios públicos, llámense notarios e inclusive corredores públicos. Y entonces luego ya vienen las reformas específicas a las sanciones de lo que corresponde primeramente al delito de cohecho en el artículo 185 bis. Para ser un poquito más claro, les leo aquí rápidamente en qué consiste o cómo está descrita la conducta aquí en el Código Penal. Y dice la fracción primera: al servidor público que por sí o por interpósita persona, es decir, que él directamente o a través de un empleado o de un enviado, subordinado, exactamente, solicite o reciba, fíjate, solicite, nomás solicitar, dice lo primero, o reciba indebidamente para sí o para otro dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa directa o indirectamente para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones. Entonces aquí es importante tener muy claro que dice es una o disyuntiva, que solicite o reciba. No es indispensable que reciba, con que solicite se está actualizando la conducta. Ahora sí que la intención es la que cuenta, ¿no? Pues la solicitud, la petición de una dádiva. Fracción segunda: el que directa o indirectamente, volvemos a lo mismo, aquí ya es el que ofrece, de u ofrezca dádivas a la persona encargada de un servicio público, sea o no servidor público,
para que haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones. ¿Estos qué artículos son? ¿Y de qué? Es el artículo 185. Del Código Penal de Sonora. Si esto hay que tener en cuenta que es aplicable para los servidores públicos del gobierno del Estado, de las entidades descentralizadas, de los gobiernos municipales, etcétera. Y ahorita más adelante vamos a ver cómo se agravan para los servidores públicos que son de elección popular, y todavía se agrava más para los servidores públicos que pertenezcan a corporaciones policíacas. Dice aquí uno de los párrafos que estas son el paquete de reformas del año del 2022. Sí. El tipo delictivo, la descripción ya existía. Lo que se endureció fue la sanción. Te voy a decir por esto. El cohecho anteriormente era solamente de 3 a 9 años. Esa era la sanción genérica para cualquier. Y claro, ya el juez podía regular tomando en cuenta la individualización ahí de la penalidad, tomando en las características del grado de culpabilidad, reproche, etcétera. La prescripción también las extendieron, ¿no? Bueno, lo que pasa es esto, que la prescripción está en función de la mínima y la máxima. Sumas la mínima y la máxima y la media aritmética es la prescripción. Claro, hay también unos topes hasta 10 o 15 años dependiendo del tipo, si es de oficio o de querella el delito. Pero en fin, por lo general la regla general es la media aritmética. Entonces, por eso también la prescripción, o también en la prescripción repercute esta reforma, porque vamos a lo siguiente. Te decía, originalmente era de 3 a 9 años de prisión. ¿Cómo se endureció esta pena en octubre del 2022? Para que quienes a partir de octubre del 2022 a la fecha hayan incurrido en alguna de estas conductas, pues estas serán las sanciones que se le deberán aplicar. Si como dice aquí, si el monto recibido, dado o prometido es menor a 103,740 pesos, porque habla de 1,000 UMAS, y 1,000 UMAS ese es el cálculo, la pena será, bueno, pues de 6 meses a 2 años, ahí no está tan pesado. De 1,000 UMAS, de 1,001 UMAS a 10,000 UMAS será de 103,000, que son de 103,741 a 1,037,900 pesos, será de 2 a 6 años de prisión. Pero aquí viene lo importante, el inciso C. Cuando rebase de 1,037,000 pesos, que es más de 10,000 unidades de medida, la sanción será de 6 a 15 años de prisión. Sin embargo, en las reglas de aplicación de estas sanciones generales se señala que cuando sean funcionarios o más bien servidores públicos de elección popular o de un organismo constitucional autónomo, se va a elevar en una tercera parte. Entonces son, ahí sí, de 8 a 20 años de prisión. Y ahí hablemos de servidores públicos de elección popular como presidentes municipales, síndicos, regidores, diputados locales, gobernador, etcétera. Ahí entran. ¿Y sería 14 años la prescripción? Sería de 8, son 20, exactamente, 14 años. Sin embargo, bueno, habría que ver, porque aquí en el artículo 100 vienen las reglas de la prescripción. Y entonces dice aquí, tratándose de los delitos de oficio como nunca será menor de 3 ni mayor de 15. Entonces sí entra, serán 14 años, lo cual implica que tendrán que esperar 2 sexenios para que les prescriba, no nomás esperar el próximo sexenio, sino 2, ¿no? Así es. Y bueno, inclusive puede ser hasta 3, porque si fuera el último año del servicio público, pues tendrán que esperar incluso hasta el transcurso de un tercer sexenio. Son 14 años para que prescriben delitos de oficio, bueno, 15 años como máximo, y aquí serían 14 específicamente cuando sean. Bueno, ahora, estamos hablando cómo se agrava para los de elección popular en este delito. Para los de corporaciones policíacas se agrava en una mitad más. Y allí podíamos hablar de los policías municipales, policías estatales, pero en mi concepto también entra la Secretaría de Seguridad Pública, todos los que entren en todos los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, porque evidentemente es una corporación es la máxima corporación policíaca a nivel estatal. Entonces a ellos tendría que aplicársele una mitad más, lo cual la incrementaría si ellos
incurren en esta conducta por más de 1,037,000 pesos, la sanción sería la mínima de 9 años y la máxima de 22 años y medio. La sanción o la penalidad que existe para el homicidio simple es de 8 a 20 años de prisión. Es decir, es más elevada la sanción para el cohecho, vamos llamándole agravado, que para el propio homicidio. A ver, es de 8 a 20 años. Es igual que la otra entonces. No, mira, de 8 a 20, lo que pasa, la regla genérica para el cohecho, cuando pasa de 1,037,000 para cualquier servidor público, es de 6 a 15 años. Ah, ok. La regla específica. Sí, ahora, la regla, hay párrafos adicionales que la agravan de acuerdo a la persona incriminada. En este caso dice que cuando sean personas o funcionarios públicos que sean o provengan de una elección popular o bien titulares de organismos constitucionales autónomos, se agrava en una tercera parte. Entonces ahí sube en la máxima, en la que habla de 6 a 15 años de prisión, habrá que subirla de 8 a 20 años. Ahí es idéntica al homicidio. O sea, pero, perdón que te interrumpa acá, es también para órganos autónomos. Organismos constitucionales autónomos, para titulares. El aumento de una tercera parte en la mínima y en la máxima es para funcionarios de elección, servidores públicos provenientes de la elección popular o más bien titulares de organismos constitucionales autónomos, y ahí pues entran el ISAF y entra ahorita te voy a hacer una la Comisión Estatal de Derechos Humanos, etcétera. Bueno, y hay un agravamiento todavía más agudo cuando se trata de miembros de las corporaciones policíacas, en donde se incrementan en una mitad, de tal manera, como te decía hace un momento, que se eleva la mínima a 9 y la máxima a 22 años y medio. Entonces ahí yo me parece que es una medida muy importante, que no se le ha dado la difusión suficiente, porque fue una iniciativa, tengo entendido, del Ejecutivo del Estado. Y la función del derecho penal, entre otros, pues es la motivación para que no se cometan delitos. Entonces, estas deben ser, creo yo, más difundidos para que los servidores públicos sepan a las penalidades de las que pueden ser sujetos en caso de que actualicen cualquiera de estas conductas. Luego, si nos vamos al peculado, en el peculado luego genérico, las sanciones son igualitas, idénticas, se establecieron en cuanto a montos y en cuanto, vamos llamándole a la dosimetría penal, al quantum de la pena. Esos son idénticas en el peculado. Para que al público le quede claro, ¿cuál es la diferencia de cohecho y peculado? Ok. Ahorita acabo de leer lo que es el cohecho, que en términos, vamos llamándole coloquiales, se pudiera hablar de una especie de soborno, ¿no? Sí. De soborno, pero este soborno hay quien cree que es a partir de que se ofrece y se recibe, o que se pide y se entrega. Es suficiente con que lo pidas, o bien es suficiente con que lo ofrezcas. Sí, claro, se agrava la penalidad. Si se recibe el dinero o se entrega, porque entonces ya entramos en estos cálculos que acabo de mencionar hace un momento para el establecimiento de la pena, tomando en cuenta el monto que se haya entregado. Ya te tengo dos preguntas, pero ahorita ahora, por la primera pregunta que me haces de la diferencia, te dije en términos muy generales en cómo podemos identificar un cohecho. El peculado también por lo general se menciona que es el desvío de su objeto a recursos públicos del Estado. Muchas veces en que puede coincidir que lo desviaron y se lo embolsaron, pero con el solo desvío de su objeto ya se pudiera estar actualizando, aunque tiene ciertas particularidades. O sea, es decir, por ejemplo, si un presupuesto viene etiquetado para una obra, vamos a decir, y algún presidente municipal dice, no lo voy a meter aquí, lo mejor voy a comprar patrullas. Sí. Es un desvío, ¿no? Porque está etiquetado y sí es, por lo menos, es una falta administrativa, pero se pudiera considerar como peculado. Habría que considerar dos puntos ahí, no es, por eso decía que tiene sus particularidades. Cada uno de estos delitos, como hablábamos en el programa pasado,
tienen sus salidas, Sí, muy técnicas, no están a simple vista, pero cada uno tiene, porque hablábamos de que en materia penal aplica la aplicación estricta, la estricta aplicación de la ley, es decir, no puede haber analogía, de tal manera que tal como se describa específicamente la conducta, así debe encuadrar el hecho. Bueno, entonces ahorita que comentabas tú, el presidente municipal, que en un momento dado llega a utilizar el recurso que le llegó, vamos pensando para la compra de patrullas, pero en su apuro lo destina para el pago de nómina. No es tan sencillo para encuadrarlo ya en un peculado. ¿Por qué? Porque aquí hay que aplicar dos condiciones. Primero dice que ese desvío o esa distracción del recurso tiene que ser para usos propios o ajenos. No es tan sencillo de porque lo usó de patrullas a sueldo, no, sino para beneficio propio o de un tercero. Y la siguiente conclusión muy técnica y detallada es que dice, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa. Es decir, si el presidente municipal, dentro de sus facultades en la ley de gobierno municipal, no está señalado que esté el de recibir o administrar recursos públicos y él materialmente en ejercicio de esas funciones o facultades que le dio la ley, no realizó esa distracción, pero, ¿cómo te diré? Si él lo hace en esos términos, es difícil que se le pueda a él encuadrar en la conducta. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que tiene la facultad por lo general para firmar los cheques, administrar el recurso y disponer del mismo? El tesorero. Así es. Entonces, si en un momento dado, por una disposición del reglamento interior del ayuntamiento, se estableció que el presidente municipal, junto con el tesorero y el secretario, son los que van a firmar los cheques y además van a tener también la custodia o la administración del recurso, entonces sí pudieran encuadrar. Se tendría que ir al caso concreto, pero no es, como te decía, tan sencillo. Son todos esos tres elementos esenciales para el peculado. Primero, que sea para que lo distraigan de su objeto. Segundo, que sea para usos propios o ajenos. Y tercero, que los haya recibido en administración, en depósito o por otra causa, por una disposición legal. Por ejemplo, una cajera, la agencia fiscal, que recibe ahí el dinero en efectivo y se lo embolsa. Eso no es peculado, es un robo. Sí. ¿Por qué? Porque ella no tiene facultades tampoco para administrar esos recursos, nomás lo está recibiendo como cajera. Pues de hecho hay jurisprudencia en ese aspecto. Pero también el peculado tiene tres supuestos adicionales, son 4. Dice, fíjate, este es muy importante. Al servidor público que indebidamente utilice fondos públicos con el objeto de promover su imagen político-social, la de su superior jerárquico, o la de un tercero, o para denigrar a cualquier persona. Campañas negras, lados sincronizados. Bueno, si eso se comprueba, encuadra. Y pues yo me imagino como que... peculado. Exactamente. Esa es otra de las conductas que constituyen pues ¿quién va a cerrar la puerta peculado? Todos, a ver quién cierra la puerta, ¿no? Y luego acuérdate una cosa, cuando inicié esta exposición, los particulares también entran. Entonces hay una coautoría. No solamente para este tipo delictivo no solamente se le aplicaría a quien está entregando este dinero, sino también a quien lo está recibiendo para realizar esta actividad, esta conducta, ya sea de promover imágenes o bien de denigrar a cualquier persona. Entonces, bueno, pues ahí hay que estar abusados, ¿no? Luego la fracción tercera del peculado. Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior. Aquí más lo confirma. Okay. El particular ahí que diga, sí, tú entrégame el dinero, yo me voy a encargar aquí de exhibir a esta persona, la vamos a denigrar, que el recurso provenga del erario, entonces encuadraría en este tipo de delito. No sé por qué me acordé de Sergio Zaragoza. La fracción cuarta. Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público
y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos, estatales o municipales, los distraiga de su objeto para usos propios o le dé una aplicación distinta a la que se le destinó. Aquí puede ser un concesionario, por ejemplo, ¿no? Entonces, en términos generales, tomando en cuenta, y luego vienen las sanciones para el peculado, que pues en obvio de repeticiones innecesarias te diría que son idénticas en cuanto a monto y en cuanto a quantum de penalidad a las que se establecieron para el delito de cohecho a partir de octubre del 2022. Antes en el peculado era de 6 meses a 6 meses mínima, 12 años máxima. Prescripción 6 años, 3 meses pasaditos. Ahora no, ahora volvemos así como en el otro. Puede llegar a ser hasta de 14 años, dependiendo de el tipo de daño patrimonial que en un momento dado se hubiera ocasionado. Y estas cuestiones en materia penal para servidores públicos, pues la sanción, la conducta que encuadra en la parte administrativa con la conducta penal, aun cuando paralelamente se pueden encauzar los dos procedimientos, hay que tener muy claro que es una rayita muy delgada la que las divide, de tal manera que la posibilidad de que un servidor público incurra en estas conductas es muy fácil. Por eso el título que le pusimos a esta participación el día de hoy, de que no crea que el servicio público es nomás bien sobre hojuelas, o que saliendo de ahí te puedes ir muy tranquilo, porque puedes tranquilamente incurrir en una de estas conductas. Sí, aunque, bueno, eso así, ¿no? En el Código Penal, en el librito, porque, híjole, vemos que sucede, se cometen este tipo de delitos y pues no pasa nada, ¿no? O sea, no hay una sanción, son muy limitadas. De hecho, de eso habló, tú acabas de leer un párrafo ahí de lo que expresó el gobernador en su conferencia de prensa, y ahí mismo le preguntaron sobre el asunto de la famosa facturera aquí del Champi, tal Champi, ¿no? Y donde dice, no, yo personalmente vi ahí, no hubo irregularidades, pero decidí que cancelar ese contrato, no porque estuviera mal, ¿no? Sino porque, pues para que no hubiera sospecha. Es decir, traducción, nos hiciste un escandalito, periodista, entonces voy a cancelar el contrato, ¿no? O sea, híjole, claramente, está muy documentado, muy bien documentado, ahí sí, ni qué decirle nada ahí a Jorge Morales, y cómo se usó en varias, ya tiene tiempo, ¿no? Y son todólogos, pues, ¿no? O sea, son asesores de abogados, asesores jurídicos, son constructores, son proveedores de no sé qué, hasta medios pagaban. Yo saqué una nota también ahí, como un medio por medio de esa factura le pagaron, pero bueno, el problema aquí es eso, pues no que haya la voluntad para hacer cumplir la ley, ¿no? Pero bueno, lo otro que te quería, bueno, aquí mira, ya te hacen una pregunta, Alejandro Castrejón dice: buenas tardes, ojalá pueda el abogado orientarme si el hecho que los directores generales de sistemas de transporte, así como la directora general de inspección y vigilancia, no tengan la educación, bueno, me imagino que educación académica, ¿no? O experiencia en transporte, movilidad o logística, es una falta. O sea, si no son el perfil adecuado, pues no. Bueno, entonces es una pregunta muy subjetiva, ¿no? O sea, para lo que para uno puede parecer que ciertas personas no tienen las aptitudes para poder ocupar determinado puesto, para otras sí. Claro, hay determinados cargos en el servicio público que formalmente la ley exige requisitos. Por ejemplo, pues para ser fiscal, hay una serie de tener título de licenciado en Derecho, etcétera, ¿no? Y ahí sí tienes que cumplir con ellos. Hay otros en los que no se necesita tener, salvo la edad y otro tipo de cuestiones, pero no estrictamente técnicas, que es lo que yo capto de este comentario. Si las personas tienen las aptitudes técnicas para ocupar esos cargos, pues la verdad es que no las conozco y tampoco conozco a detalle
cuáles son las funciones que tienen cada una de esas dependencias. Pero si formalmente la ley no exige algún requisito para que estas personas ocupen esos cargos, y ellas las ocupan, pues no veo algún inconveniente, ¿no? Ahora, ahorita que mencionas precisamente con los órganos autónomos, ¿no? Que ahí los contemplan, ¿no? Está el Código Penal en esos artículos que menciona el artículo 85, ¿no? Que habla del cohecho y peculado. Bueno, mira, en cuanto a lo que te comentaba, de lo que son, mira, dice, este es el artículo 178, que es el con el que se inicia el capítulo, o el título más bien, de delitos por hechos de corrupción. Entonces, dentro de la redacción de este artículo 178, en su penúltimo párrafo dice lo siguiente: cuando los delitos a que se refieren este título, es decir, de delitos hechos por corrupción, y el subsecuente sean cometidos por servidores públicos electos popularmente, aquí vienen los organismos constitucionales autónomos, o cuyo nombramiento esté sujeto a ratificación alguna del Congreso del Estado, las penas previstas serán aumentadas hasta en 1/3, una tercera parte. Entonces, pues sabemos que los organismos constitucionales autónomos necesariamente requieren de ratificación del Congreso. Entonces, entran en este supuesto previsto en el artículo 178, con el que se da inicio al capítulo de delitos por hechos de corrupción, en donde se encuentran insertos el delito de cohecho y el delito de peculado. La ocultación de información, que en la ley de transparencia, de acceso a la información, ¿qué encuadra? ¿Puede encuadrar uno de estos delitos? De ahí tendríamos que analizar con detenimiento, por ejemplo, el abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, o bien el ejercicio indebido de atribuciones. Tienen sus conductas también muy claramente redactadas. No te podría decir en este momento si el solo hecho, pero si me lo dejas de tarea, con todo gusto, en el próximo programa te puedo decir si es que hay alguna disposición específica que establezca que si hay el deber u obligación, por no existir alguna justificación de alguna dependencia o de algún órgano del gobierno, de entregar determinada información e injustificadamente no la entrega, se encuadraría en alguno de estos tipos de delictivos. Máxime, como te decía, que se tiene que tomar en cuenta el principio de estricta aplicación de la ley. Mira, es más, y para dejarlo así, porque estaría muy interesante, porque ahorita está pasando mucho este tipo de acciones de ocultar la información, de no dártela completa por lo menos, o de plano no darte nada, te vas a las últimas instancias y aquí le está, y pues ya está actuando de una manera muy sesgada, ¿no? Bueno, para no meterme más en detalles, yo acabo de publicar, de hecho, el día de ayer, yo pedí información vía transparencia al ISAF porque me llamó la atención la compra de un vehículo de lujo, una camioneta Montero 4x4 de casi $1 millón. No muchos, algunos me han dicho, qué exagerado eres, si costó 856,000 pesos. 144,000 pesos más, pues ya es $1 millón. Estamos hablando que menos del 10% y ya llegas al millón. Pero bueno, 856,000 pesos. Creo que estamos de acuerdo que es un auto de lujo, ¿verdad? O sea, no. Totalmente. Y entonces, y además, también un equipo de telefonía, de equipo celular, de 35,000 pesos. 35,000 pesos. Me puse a ver cuánto andaban, que según yo, pues los más así elite, son los iPhone última versión, no sé qué. Pues vi que andaban unos 28, 29, no sé si estaba desactualizada la información, no sé si ahorita hay unos más caros, no lo sé, pero 35,000 pesos un equipo de teléfono celular, pues ya marca, ¿no? Sí. Bueno, te leo dos artículos así rapidito del reglamento interno de austeridad del ISAF, que está homologado, va acorde a la ley de austeridad que se supone se está aplicando, pues no. Ajá. Artículo 21, pues con la compra del carro. Queda prohibida la compra de vehículos automotores de lujo para labores administrativas. Solo se autoriza la compra de vehículos utilitarios, austeros y funcionales. Ahí está una Montero, insisto, de 4x4, no sé para qué quieran 4x4, 856,000 pesos. Dime tú si eso es utilitario o funcional para ir a hacer auditorías, ¿no?
y mucho menos austero, ¿no? Artículo 17, esto tiene que ver con la compra del teléfono. Las erogaciones por conceptos de materiales y suministros deberán reducirse al mínimo indispensable en el caso de papelería, útiles de escritorio, fotocopiado, consumibles de equipo de cómputo, telefonía, y ahí vienen otros más, ¿no? Dice, esta reducción no debe de poner en riesgo la operación de las unidades administrativas para el cumplimiento de sus fines, ni afectar los servicios directamente relacionados con la realización de auditorías. ¿Afectará que no tengas un teléfono de 35,000 pesos para hacer una auditoría? Creo que no, ¿no? Bueno. Ahora, ¿qué me respondieron? Yo, en esa solicitud, además de pedir las facturas de esto, pedí que me dijeran a quién o a quiénes y qué cargo o cargos ocupan a quienes está asignado tanto el teléfono como el vehículo. Pues así con un gran cinismo me quité fue la misma respuesta para los dos, o sea, me dice, sobre el nombre, bueno, de los cargos, al respecto nos permitimos informar que el citado equipo de comunicación no se encuentra asignado de manera exclusiva a ningún servidor público del instituto. Su uso se determina con base a las necesidades en el rubro de mensajería y notificaciones. Es decir, el equipo en cuestión es utilizado por mensajeros y notificadores. Estamos hablando de un equipo de 35,000 pesos, un teléfono de 35,000 pesos para recibir mensajes y hacer notificaciones. Para las labores propias de unidades administrativas de este instituto. 35,000 pesos. No, tú sabes lo que trae un teléfono de 35,000, pues trae una cámara. Pues debe ser de las versiones más elevadas de iPhone, pues, ¿no? Es Samsung, es Samsung, Galaxy. Pues todavía más, debe tener más sofisticadas, ¿no? Entonces, y sobre el vehículo, pues prácticamente me responden lo mismo. Al respecto nos permitimos informar que la unidad del padrón vehicular del instituto, bueno, del ISAF, no se encuentran asignados de manera exclusiva a ningún servidor del público del instituto. Su uso se determina con base en necesidades cada unidad administrativa. Digo, si aplicamos un poquito la lógica ahí, o lo que me llama la atención es, por ejemplo, en lo que es el aparato celular, cuando dice que el uso es de acuerdo a las necesidades ahí, pues ¿cómo hacen? O sea, a ver, ahora te toca a ti usarlo. Sí, exacto. Exacto. Ahora, hay bueno, también lo voy a solicitar, hay un registro de resguardo, o sea, de quién quién lo tiene bajo su resguardo, ¿no? Y es la persona que lo usa. Y una bitácora. Entonces, me tendrán que, a ver si no se ponen a decir que hasta el Office Boy, ¿no? Y que ponen a firmar el Office Boy. Yo creo que aquí, lo rescatable y lo importante es, primero, ese mensaje que dio ahí el gobernador. En cuanto a que, bueno, es una advertencia, creo yo, para todos. Segundo, si lo complementan con estas disposiciones legales, tienen que estar muy alertas los servidores públicos. Y tercero, por lo que acabas ahorita aquí de... Cuiden lo que andan firmando, ¿no? Efectivamente. Y tercero, yo creo que deben de realmente tener la intención o de inculcárseles y tenerlo claro y presentes, que lo que se busca con eso ha sido lo que siempre se ha mencionado sobre la honrada medianía a que refería don Benito Juárez. Es decir, no tanto en tu vida, claro, en tu vida privada es importante si vas a ser servidor público, pero principal y sobre todo, al interior, en el ejercicio del recurso público, dentro del servicio público también. Es decir, no es posible, como dicen luego, pueblo pobre y gobierno rico, que ande pues en esos vehículos, con esos aparatos celulares, mientras, como está la situación económica por fuera, pues no es, cualquier persona va a tener ese tipo más malestar social. Pues sí, entonces creo que ahí el mensaje es ese, pues no, que se debe de tratar de aplicar ese principio juarista, tanto en la vida privada como principalmente en el servicio público, porque es el recurso del pueblo. Así es. Aquí me preguntan, sí, cierto que le doy la razón, es que me dicen, bueno, pero no dijiste quién crees que utiliza el teléfono y el carro. Pues claro que la auditora mayor. ¿Qué más? La auditora mayor, seguramente esa camionetona
híjola, no, imagínate que entonces hubiera otros vehículos más de lujo, imagínate, y que esto lo trajeran los auditores. Si lo tomas de parámetro, que ese es el del Office Boy. Imagínate. Entonces, por supuesto, un celular de 35,000 pesos, Samsung Galaxy, quién sabe qué, y el vehículo, camioneta Montero 4x4, de lujo, pues ¿qué más? Sí, es para la ciudadanía, ver a un servidor público en ese tipo de vehículos, como platicábamos en la anterior ocasión, que durante su ejercicio cambia su residencia a colonias de altos estratos, etcétera. Eso es de lo más irritante e insultante, y nos damos cuenta porque mal que bien Hermosillo todavía sigue siendo un rancho grande, pero un rancho. Y en este caso, Rodolfo, se agrava en mi percepción que la auditora mayor del ISAF, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, es decir, quien vigila, la institución responsable de vigilar que los presupuestos se ejecuten correctamente y que se cumplan también las normas, las leyes y todo esto, pues sea la primera en violarlo. Ahí acabo de leer su reglamento interno que está homologado con la ley de austeridad, y dime tú si lo está cumpliendo con estos bueno, ya sería cuestión de revisar más a detalle. Si se basa uno en la respuesta que dieron, eso es para cumplir con la ley de acceso a la información, pero si ya en materia de una auditoría tendrían que dar otro tipo de respuesta más puntual, más detallada. ¿Y quién audita al auditor? Ese es el problema. Creo que el Congreso tendría que ser el Contralor. Bueno, tiene un Contralor, pues, pero esa es otra. Pues ahí está un Contralor que es afín a tenía otro Contralor que le molestó, que desde el día 1 le empezó a pedir la renuncia a Omar Tiburcio, y hasta que lo sacaron lo destituyó el Congreso, cabrón. Lo destituyó el Congreso porque a la señora le molestaba. Entonces, ahora tiene a otro que se trae de la UNI, porque la señora viene de la Universidad de Sonora y es docente, que es un holograma. Ahí yo preguntaría, si quienes tienen que estar vigilantes de ese tipo de situaciones son los diputados, son los diputados. Y si entendemos que los diputados del Congreso, no sé. Y si estamos si estamos de acuerdo en que los diputados afines no van a hacer ese tipo de reclamos, pues los diputados de oposición para eso están, aunque sean pocos, pero ellos son los que tienen que estar haciendo esos señalamientos. El jueves más voy a tener aquí a Natalia Rivera, porque vamos a hablar precisamente, porque ya compareció en la Comisión de Fiscalización la auditora mayor por la cuenta pública. Qué bueno que me acuerdo, qué bueno que de parte de Rudy, pues lo que quiero decir. No, pero sí le voy a preguntar. Y ¿cómo te diré? Y no lo estoy mencionando como una queja hacia los diputados de oposición, sino como lo que se sabe, como deben de cumplir su función en un sistema democrático. Sí. Esa es la función para eso se crearon las plurinominales, para que se oyeran las voces de las minorías o de la oposición en ese tipo de órganos deliberativos. Entonces, no es que diga yo, oye, no lo están haciendo, a lo mejor sí lo están haciendo y yo no los he escuchado, pero es nomás mi comentario, en el sentido de que ahorita que tú preguntabas, bueno, ¿quién? Bueno, en mi concepto, quienes deben alzar la voz, hacer notar ese tipo de situaciones, son quienes están para eso, que son los diputados de oposición. Sí, por eso son de oposición. Anda, aquí te tiran uno bien venenoso, dice, a ver. Montes de Oca era más duro de procurador, que ahora como colaborador, se anda entre las ramas, me dice. No, bueno, pues estaba pues es que todos los ángulos, como un abogado. No, y lo que pasa es esto, se dice que era más duro, pues sí, puede ser duro con los macheteros, con las casas de empeño, etcétera, y no era duro, era durísimo, pero aquí estamos hablando de una cuestión abstracta, general, pues con los parecidos, se quejó aquí el viernes Jorge Morales. ¿De qué? Ahí te lo recomiendo el programa. ¿De qué? Se quejó del colaborador que tienes aquí cada 15 días, mi hijo, híjole, no me acuerdo. Es que algo ya ves que está en un pleito el fiscal y el fiscal general, ¿no? De acá. Que hasta te íbamos a extrañar porque dice que es demasiado, extremadamente es más duro todavía, bueno. Sí. No, la verdad es que, pues sí veo que te está muy al pendiente de mí, siempre, a mí me cae bien, pero... Oye, es cierto que traías, no sé, decía que traes como... no sé cuántos guaruras y que tenías no sé cuántos. Ahorita no tengo ninguno. ¿Cuántos ninguno? No, ¿sí te acuerdas que te sacó uno? Hace tiempo sacó uno, tenía, pero era el mínimo.
el mínimo que yo tenía precisamente por disposición legal. Y él incluso ahí cierra diciendo, oye, pues sabemos que por disposición legal, si corre un riesgo, puede tener esa seguridad. Yo así la tenía. Y ya no la tengo, pero no tengo ningún problema. Ahora, en cuanto a él, pues digo, si me tiene en su mente, pues yo no sé, a lo mejor es un crush que tiene conmigo, porque sí me entero, me dicen, pues no, yo no, pues no lo hago en el mundo, pero él sí, yo no sé si sus patrocinadores. Puede ser. Bueno, muchas gracias, Rodolfo Montes de Oca. Nos vemos en 15 días, nos fuimos, pero bien, bueno, ahí nos está esperando el otro invitado. Muchas gracias. Buen tema. Entonces, ahí tratamos los temas, los el otros. próximo programa. Ya llevó tarea el Rudy, para que vean, aquí dejamos tarea. Bueno, gracias. Bueno, vamos a una pausa comercial y ya está con nosotros Nacho Miranda. Volvemos inmediatamente.